Rambla y sus atardeceres. Montevideo es la mejor ciudad del mundo. Linda ciudad, me gusta, muy contemporánea. Bueno, para mí Montevideo es una ciudad hermosa. Una ciudad maravillosa. Una ciudad completa con una rambla maravillosa. Una ciudad hermosa, con una arquitectura, con una belleza singular. Montevideo me gusta porque es mi lugar, mi refugio. Es hermoso, para mí es hermoso. Montevideo es mi lugar, mi ciudad, mi calle, mis olores. Para mí Montevideo es un sentimiento porque son mis padres que me hicieron amar esta ciudad y para mí es mar, es candombe y es tango. Bienvenidos a nuestro programa especial, Montevideo 300 años. Hoy celebramos 3 siglos de una ciudad vibrante, rica en cultura, historia y transformación. Desde su humilde comienzo hasta convertirse en la metrópoli dinámica que conocemos hoy. Montevideo ha sido testigo de momentos decisivos, ha forjado un futuro prometedor. Acompáñanos en este recorrido emocionante a través del tiempo. Montevideo tenía nombre antes de existir. Yo digo que se parece a las criaturas humanas, que todas tienen un nombre antes de nacer. Los padres les eligen un nombre. Bueno, entonces Montevideo aparece desde muy temprano. Como sabemos, bueno, desde la época de Magallanes aparece el nombre probablemente y de ahí en adelante se lo sigue mencionando. Ahora, ¿qué es lo que pasaba en esta zona? Esta zona por la que pasaron los barcos de los conquistadores y los colonizadores desde muy temprano, desde principios del siglo XVI, pero nadie se vino a instalar hasta mucho más tarde. Porque fíjese, mientras que a otros lugares de América que llegaba el europeo y veía las minas y veía templos y riquezas, aquí no había nada de eso. Así que no había nada que atrajera. ¿Cuándo se va a motivar al europeo para que venga? Bueno, la primera cosa, de los propios españoles va a venir el ganado. Al venir el ganado, teniendo las praderas que tenemos, se multiplicó y empieza a ser una riqueza importante. En aquella época, no como piensa el que no sabe mucho y piensa que es la carne, no, es el cuero, el cuero. Tanto que Sarmiento fue el primero que habló de una edad del cuero. Después lo popularizó Zunfelde, pero Sarmiento es el primero que habla de la edad del cuero. Y vamos a ver hasta qué punto era la edad del cuero. Entonces, la otra cosa que va a suceder, que al incrementarse la riqueza, los portugueses que tenían que ir en América del Sur, luego de una línea divisoria que iba desde Pará a San Vicente, se pasaron de la Guaya y fundaron Colonia, enfrente justito a la capital del virreinato. Es como que le hicieron así. Y era un foco de contrabando y todo lo demás. Entonces los españoles empiezan, lógicamente, a querer recuperar eso porque eso correspondía a la jurisdicción que había habido de acuerdo al Tratado de Tordesillas. Tratado de Tordesillas que siguió a todas las primeras maniobras que hubo con respecto, incluso donaciones del Papa y todo lo demás. Resultado, entonces, Montevideo va a nacer en la lucha de dos imperios y en función de que el ganado, como decían todos los libros aún escolares, el ganado precedió al colono. Montevideo es un disparate, porque dice,
los chiquilines decían eso, dice, porque era portugués. Y yo les decía en la clase, y además porque era idiota, porque ningún portugués dice un monte vi yo, dice vi un monte. Y la otra, ¿por qué no pusieron los otros montes que venían antes? ¿Sabe cuántas hipótesis hay sobre el origen de Montevideo? 36. 36 nada más que por el nombre. Y la preferida mía no es ninguna de esas dos. Pero sería extenderme porque yo quisiera un poco seguir. Le he contestado a lo suyo, ¿no? 36 hipótesis, no lo olvide nunca. Bueno. Entonces, y ahora vamos justamente al nombre. Mire, usted ha tocado un punto muy interesante, porque generalmente dicen Montevideo, no, dicen así, Ciudad de San Felipe y Santiago de Montevideo. No es así. Cuando se fundó era solo de San Felipe. Esto hay que aclararlo bien, porque, por ejemplo, yo voy a explicar primero cómo es la fundación de Montevideo, para poder entender esto. Montevideo no tiene fecha de fundación. A diferencia de las demás ciudades de América, tiene proceso de fundación. ¿Por qué? Porque en el 24 vino Zavala. Zavala, voy a ir describiendo estas etapas también porque vale la pena. Zavala era un luchador importantísimo, había estado en la guerra de sucesión de España, perdió un brazo. Entonces a mí me enferma cuando hay gente que escribe ligeramente y dice que Zavala como que se había dejado estar. No era hombre para dejarse estar. No venía porque no encontraba las condiciones necesarias para fundar una ciudad. Pero ¿qué va a pasar? Un buen día, uno de los primeros pobladores de la zona, Pedro Gronardo, que era el práctico del río, le avisa que vienen los portugueses. Y ahí sí que se acabó. Ahí tuvo que venir y fundar. Entonces, quiere decir que allí, antes de fundarse la ciudad, ya estaba este señor Pedro Gronardo, que estableció una pulpería porque los barcos pasaban y precisaban abastecimientos. Y además, mire qué interesante, otra característica de Montevideo. Montevideo desde sus orígenes tiene gente de muy diversas procedencias, porque este señor ya tenía un socio que se llamaba Jérôme Eustache, o sea, un francés, a quien a todos, lógicamente, los que hablaban español, les resultaba difícil mencionarlo. Y le pusieron un sobrenombre, Pistolete. Y esas dos personas estaban ya afincadas. Y uno de ellos, como digo, fue el que le avisó a Zavala. Viene Zavala, hace un fuerte para detener eso y desaloja a los portugueses. Y vienen enseguida 34 personas de Buenos Aires. No son los 33 orientales, son 34. Y mire otro detalle interesantísimo. Eran todas familias en edad de procrear, así que eran matrimonios con hijos chicos. La población de Montevideo en su origen tenía más niños que otra cosa. Estos son detalles que en general no se dicen y que me parece que dan la fisonomía de cómo es aquella población naciente. En el 26 viene la primera gran oleada de canarios y en el 29 viene otra. Entonces, lo primero fue el origen militar, ahora es el origen social. Y el 1 de enero de 1730, Zavala instituye el Cabildo. Fíjese que una ciudad se fundaba y en ese día se nombraba el Cabildo. Acá el Cabildo recién es al fin de este proceso. Y eso es lo que realmente daba la categoría de ciudad, porque era el gobierno de la ciudad. Entonces, cuando se ve el acta, en el acta dice fundación del primer Cabildo en la ciudad de San Felipe de Montevideo. Y yo hice buscar, no lo hice directamente, pero una persona que estudiaba conmigo buscó y encuentra que las actas del Cabildo recién en el siglo XIX empieza a aparecer Santiago. ¿Por qué aparece? No lo sabemos, pero para mí lo lógico es que la iglesia festeja a esos santos a los dos en el mismo día.
en la calle, en el día 1 de mayo. Me salió un furcio la calle. Voy a explicar por qué. Porque nunca me olvidaré que un día el cardenal me dijo, bueno, pero por eso tenemos la calle 1 de mayo. No, no, la calle 1 de mayo no es por los santos apóstoles. Es porque en ese día fue cuando entró la asamblea representativa, la asamblea constituyente en Montevideo, ¿no? En el año 1820 y tanto, puede ser, o sea, 27, 28, no me acuerdo. Que desde su origen acá hubo gente de diversas procedencias. Entre los prepobladores estaba un francés, y entre los 34 que vienen de Buenos Aires, viene este señor que firma Burgues, pero que todos suponemos que como venía de la península itálica, era Borghese. Y había un chileno también, de Sousa Mascareñas. O sea que eso lo mencionaba mucho el doctor Petit Muñoz y yo estoy muy de acuerdo. Una ciudad abierta al mundo lo fue desde el principio. Ahora yo hoy hablé del cuero y fíjense si habrá sido importante. Usted piense, vienen los canarios. ¿Y qué nos estaban esperando? ¿Le habían hecho una casa ya? No, tenían que venir a hacerse una casa. ¿Y qué material tenían? Y lo que más se usó fue el cuero. Y lo que más se usó fue el cuero. Ahora, cuando se instituye el cabildo, esas dos personas que yo mencioné que vivían acá antes de fundarse la ciudad, pobrecitos los dos murieron. Así que ninguno de los dos vio a Montevideo.